Este es el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en este viaje sonoro por el apasionante mundo de la contabilidad y las finanzas. Sean todos bienvenidos. Es un gusto saludarles nuevamente en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. A todos los oyentes que semana a semana están aquí, sean bienvenidos. En episodios anteriores hablamos en este espacio de corrección y dictamen, una figura que implica que el Instituto Mexicano del Seguro Social revise a las compañías y les haga observaciones de lo que tienen que corregir en materia de cumplimiento de sus obligaciones ante la dependencia. Es decir, que los trabajadores estén registrados ante el IMSS, que se paguen las cuotas oportunamente, que las aportaciones se lleven a cabo con regularidad y no existan errores. Sin embargo, pues este proceso obedece a una revisión de la propia autoridad. Aquí la recomendación en este episodio será que ustedes en lo corto revisen la empresa con detenimiento y de manera periódica para que exista lo que hemos denominado una autorrevisión de la empresa en materia de seguridad social. Y para esta ocasión tenemos como invitada a la maestra en seguridad social, María Guadalupe Barba Gudiño, presidenta de la Comisión de Posgrado de este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Lupita, ¿cómo te va? Bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Víctor. Para mí es un placer estar aquí platicando de estos temas tan interesantes que son para todas las empresas, ¿no? Me decías cuando platicábamos del podcast que no tienes que esperarte a que llegues al tema de la corrección, sino que de manera periódica puedes empezar con tus revisiones. La recomendación de tu parte, ¿cuál sería? Tienes que empezar a fiscalizarte y pongo etapas. Nace tu empresa y en ese momento nace, te desarrollas y creces y entonces ya te pones a poner más atención o estás poniendo más atención a tu proceso, o todo el tiempo desde que naces hasta que cierras siempre tienes que estar atento a revisar si estás cumpliendo o no con la materia de la seguridad social. ¿Cómo lo ves? Pues si hablamos de tiempo, qué mejor que es cuando inicia la empresa. Sin embargo, cualquier momento es importante para empezar a revisarte, ¿no? Si tú dices que es una empresa que va iniciando, pues qué mejor que estar día a día revisándote, estar haciendo conciliaciones mes a mes. Sin embargo, si apenas te diste cuenta o viste la necesidad porque te están llegando, en este caso, invitaciones a regularizarte, pues ahorita es el momento adecuado para empezar a hacer ese tipo de revisiones, ¿no? Uh-huh. Hay quienes sí hablamos prácticamente de una revisión del IMSS y piensa en un dictamen, piensa en una corrección patronal. Sin embargo, todavía hay otros mecanismos que puede ser la autorrevisión para nosotros poder cumplir correctamente con esas obligaciones. Uh-huh. Sí se puede hacer a través de un contador como tal, lo que nosotros llamamos como diagnóstico. O sea, contratas a un contador, te revisa y ya en base a esa información o ese resultado, pues ya puedes hacer tus modificaciones. Sin embargo, tú como empresa lo puedes hacer con tus propias herramientas, o simplemente hay empresas grandes o pequeñas que utilizan lo que es la auditoría interna, ¿no? Uh-huh. Esa auditoría interna, ¿qué es lo que les sirve? Pues prácticamente solamente hacer las conciliaciones correspondientes para que el día de mañana no tengan ningún problema. ¿Y qué se revisa? Déjame, te explico un poquito, ¿no? Porque solamente van y se enfocan en qué se revisa en un dictamen. Pues no, o sea, hay muchísima información que en un dictamen ni siquiera se revisa, pero tú como empresa sí deberías de hacerlo. Algo principal sería esas remuneraciones pagadas. Cuando hablamos de remuneraciones no son más que aquellas prestaciones que tú le pagas a tu trabajador y que prácticamente se ve reflejado en la nómina. ¿Cómo lo revisas? Tenemos nómina timbrada, que debe de coincidir contra lo que realmente pagaste, pero también te debe de coincidir todos esos trabajadores contra los que alimentaste el SUA, con lo que vas a pagar las cuotas obrero patronales, y eso también te debe de coincidir con la emisión que te genera el instituto para poder pagar correctamente, ¿no? Muchas veces ni siquiera revisan esa parte, lo que hacen se enfocan solamente en el SUA contra las emisiones. Uh-huh. Sin embargo, cuando revisas contra la nómina te puedes dar cuenta que hay trabajadores que ya no están activos en tu empresa, que ya no les pagas nómina, pero que jamás los diste de alta en el SUA. Y eso implica que sigue pagando sus cuotas, ¿no? Entonces, ahí simplemente con esa revisión te puedes dar cuenta si estás pagando en exceso. ¿Estas situaciones le ocurren a empresas pequeñas, medianas o grandes o a todas por igual? No, a todas. Generalmente, si no hacen esas conciliaciones, puede que haya errores en cualquier tipo de empresa. Te escuchaba decir que sea una revisión con los elementos que tienen. Y voy a poner un ejemplo a lo mejor demasiado básico. Si haces una receta de cocina, sabes cuáles son los ingredientes que tienes que tener. En la empresa, hablando de áreas específicas y estrategias para participar en una autorrevisión, ¿a quiénes tú integrarías en esa receta para que puedan tener una revisión a conciencia, bien documentada, perfectamente analizada y que a lo mejor el último paso sí sea traer un contador experto que te pueda ayudar en hacer una revisión para autodictaminarte? Normalmente son los departamentos de nómina uh-huh. y la parte de contabilidad. Así de fácil. Así de fácil, sí. Uh-huh. Hay empresas que prácticamente todo lo hace un mismo departamento, que también yo les diría que eso no es tan correcto. O sea, entre más departamentos existan,
puede que haya menos errores. Sin embargo, esa conciliación se hace un poquito más complicada, ¿no? Herramientas como el Excel, eso es tan fácil como simplemente hacer ese comparativo, pero ya hay programas de nómina que te hacen ese comparativo y ya tienes resuelto esa conciliación. Y bueno, ya aprovechando entonces esta herramienta que es el Excel, en la que haces referencia, que yo lo estoy visualizando como una tabla, ¿qué más puedes revisar en ese procedimiento? ¿Qué revisamos en esa conciliación? Otro de los temas importantes es el Infonavit. Esa amortización que tú le retienes a través de la nómina es lo que realmente debe estar pagado al Infonavit. Pero ¿qué sucede? Digo, hay empresas que sí retienen bien al trabajador, sin embargo, pagan cantidades diferentes. Me ha tocado, bueno, ahí tuve una empresa que, es un ejemplo, ¿no? Son 2,000 pesos lo que se le debería de retener al trabajador, le retienen sus 2,000 pesos, sin embargo, a la hora de pagar, pagaron 20,000. Ahí fue un error de dedo de un cero. Es prácticamente, pues estaban pagando el crédito al trabajador, sin embargo, es un pago en exceso de la empresa, ¿no? Entonces yo creo que también podemos encontrar o podemos ahorrarnos cantidades importantes con esas revisiones. Pero ese tipo de errores quiero pensar que ocurren porque hay quien genera la información y luego lo pasas a otra área para que haga los pagos. Esa área va a pagar lo que tú le estás indicando en los documentos, ¿no? Sí, claro. Aquí el tema es que el SUA tú lo alimentas manualmente. O sea, ahí al momento de poner la cantidad, en lugar de ponerle 2,000, le ponen 20,000, un cero más. Y ese es el tema, ¿no? Esa es la importancia de hacer ese tipo de conciliaciones. ¿Qué más nos haría falta para poder hacer una revisión más detallada y minuciosa de nuestro proceso, sobre todo de manejo de la nómina y pago de las contribuciones? Pues mira, eso sería de lo básico. Lo básico. Digo, es darte cuenta si tienes a todos tus trabajadores inscritos. Aquí es concientizar al patrón, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si no tienes dados de alta a tus trabajadores? Pues obviamente te metes en varios problemas, principalmente y no por el trabajador, ¿no? Recordemos que tenerlo de alta a él implica tener a sus familiares, tener a sus hijos, en ese caso a sus papás, o aquel que se nombre como beneficiario, ¿no? Y adicional, imagínate en una incapacidad, o sea, si no, revisar también que esté con el salario correcto, revisar que la integración sea correcta. O sea, si los tienes de alta con un salario inferior, pues imagínate el día de mañana con una incapacidad, simplemente con su pensión y demás, ¿no? Entonces eso, concientizar al patrón que haga una integración correcta, que haga sus conciliaciones, y no nada más hay eso, hay muchísimas más revisiones que se pueden hacer, como revisar la clasificación de la empresa. O sea, ¿qué tal si es una prestadora de servicios? Sin embargo, o al contrario, ¿no? Que sea una constructora y está como prestadora de servicios, pues prácticamente ahí su clasificación de empresa no está coincidiendo contra lo que realmente es el proceso de su empresa. Entonces, toda esa información es la que se tiene que revisar. Oye, ¿la clasificación influye en el monto de tus pagos? Sí, claro. Claro, porque esa es una rama, o sea, tanto riesgo de trabajo es una rama que se paga en base a una prima de riesgo que debe de coincidir, en este caso, con tu clasificación, ¿no? Cada año se va actualizando, se va modificando, presentas una declaración de prima de riesgo, se puede incrementar o se puede disminuir, pero sí, claro que influye. Podrías pensar que tú eres una empresa de remodelación, ¿no? Por decir el nombre remodelación, y te encargas de llegar y destruir y construir otra vez una propiedad completa. Pero realmente te registraste como una empresa que a lo mejor hace, digamos, remodelación de interiores, ¿no? Que solamente llegar y decorar. Por poner ejemplos que a lo mejor no existen, pero para obtener una diferenciación. Y a lo mejor estás pagando una tarifa inferior o superior por no haber clasificado en donde te correspondía en el tabulador, supongo, ¿no? Y ahí, ¿cuándo se va a dar cuenta el instituto el día de mañana que tengas algún accidente de trabajo? Exacto. Entonces, ahí va a ser lo importante, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿cómo quieres que sea un accidente de trabajo si te tienes registrado con una clase menor, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Muy bien. Con esta primera parte y las recomendaciones de la autorrevisión de la empresa en materia de seguridad social, ¿te parece, Lupita, si vamos a una pausa y regresamos después del podcast para dar más consejos de qué hacer para estar preparados en caso de una eventual intervención del Instituto Mexicano del Seguro Social en la compañía? Mejor estar en regla, que nos lleguen y nos sorprendan con las observaciones, ¿no? Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Te invitamos a sumarte al Diplomado en Comercio Exterior 2025, organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Iniciamos el sábado 30 de agosto de 2025, con sesiones todos los sábados, de 9 a 14 horas, en modalidad virtual vía Zoom. Participa en este diplomado completo, que otorga 65 puntos de PC, además de un diploma de participación con validez del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. La inversión cuenta con 3 modalidades: estudiantes, 6,040 pesos, asociados, 12,070 pesos, y para no asociados,
14,620 pesos, todos los precios con IVA incluido. Esta es una excelente oportunidad para profundizar tus conocimientos en legislación aduanera, comercio exterior, trámites de importación y exportación, y normativa vigente. Todo impartido por el contador público certificado y maestro en finanzas Misael Franco Gómez. Capacítate del 30 de agosto al 29 de noviembre de 2025 y fortalece tu perfil profesional en comercio exterior desde la comodidad de tu hogar. Para informes e inscripciones, visita la página oficial del Colegio de Contadores o escribe a informes@ccpg.org.mx. El SAT publicó cambios importantes en la Resolución Miscelánea Fiscal 2025. Estos son los puntos más importantes. Cumplimiento fiscal. Ahora se obtiene desde el nuevo portal con RFC y e-firma. Constancia fiscal y cédula, disponibles en el portal o con cita en oficina virtual. Contabilidad electrónica sigue siendo mensual, excepto para quienes usan Mis Cuentas. Reducción de multas. Se puede solicitar en línea o vía marca SAT. Factor de acumulación actualizado a 0.136 para inversiones en el extranjero. DIOT. Ahora se envía totalmente en línea sin necesidad de acudir a oficinas. Estos cambios buscan hacer más ágil el cumplimiento fiscal. Mantente actualizado y evita contratiempos. Del 3 de octubre al 13 de diciembre llega el Diplomado en Seguridad Social y Laboral 2025 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Actualízate en relaciones laborales, sueldos, obligaciones ante la Secretaría del Trabajo, IMSS e Infonavit, y aprende a clasificar prestaciones, calcular pensiones y defenderte ante inspecciones. Te ofrecemos clases los viernes por la tarde y sábados por la mañana, en modalidad presencial o en línea. Aprovecha nuestras tarifas desde 890 pesos y 1,210 pesos, según el módulo de tu elección. El cierre de inscripciones es el 3 de octubre al mediodía. Asegura tu lugar ya en la página web del colegio o en el número de WhatsApp 33 12 65 09 42. Registra tu participación cuanto antes porque la seguridad jurídica no espera. Gracias por acompañarnos a la pausa en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Estamos de regreso y bueno, ya nos explicaba nuestra invitada Lupita Barba Gudiño, maestra en Seguridad Social, lo que tenemos que revisar en la empresa, sobre todo en manejo de nómina, aportaciones al Seguro Social, al Infonavit, para que todo esté en regla y que no haya riesgo o margen de error para que luego pudiéramos ser materia de observación o fiscalización por parte del seguro. ¿Para qué sirve todo esto? ¿De qué nos vamos a librar una vez que hayamos cumplido con estos requisitos en una autorrevisión, sin que todavía intervenga la autoridad? El principal beneficio que tiene la empresa cuando se autorrevisa es el hecho de estar evitando pago de accesorios de forma innecesaria, ¿no? Ya una vez que se dio cuenta que tiene sus errores, pues hacer esos pagos complementarios con todos esos errores que encontró y evitarse el pago de actualización y recargos. Creo que esa es una de las principales ventajas, ¿no? Y poder el día de mañana estar corrigiendo todos esos errores que encontraron para poder decir que estamos cumpliendo con todas las obligaciones, ¿no? Claro. Cuando hablas del pago de accesorios, para los que no somos expertos, ¿qué es un accesorio? ¿A qué se refieren? Es pagar actualización y recargos. Ah, muy bien. Como tal. Tú ya lo detectaste, sabes perfectamente qué te falta y entonces tienes que complementarlo. Sí, exacto. Tú te revisas, o sea, si lo haces de forma inmediata, cuando mucho al mes siguiente, ¿qué es lo que pasa? Te vas a dar cuenta de esos errores, vas a pagar complementarios y ya te evitas actualización, recargos y todas esas multas que el día de mañana, si se da cuenta el instituto de esos errores, puede llegar a causarte. Quisiera saber si en este proceso, no sé, reformas a la ley del Seguro Social, de estas que a veces ocurren cada cierto tiempo, llegan a afectar los montos de los pagos o las determinaciones que se tienen que hacer, las estimaciones de cada trabajador, o no hay afectaciones a las empresas. Se incrementa la UMA. Nada más. Se incrementa la UMA, que eso hay que estar modificando. Cuando se incrementa la UMA, el salario mínimo, pues recordemos que el salario mínimo es lo mínimo que puedes pagar por el trabajador, y con la UMA podemos determinar esas 25 salarios que prácticamente el trabajador es lo máximo que puede estar pagando sus cuotas. Y como este proceso de incremento es a principio de año, ¿cuándo sería lo recomendable? ¿Hacerlo
una revisión en diciembre o tienes que esperarte hasta que llegue el incremento de enero, febrero y en adelante para poder hacer tus cálculos tú? Para hacer una revisión, la verdad es que no importa cuándo. Qué mejor que se hiciera cada bimestre si es que tienes prestaciones mixtas. Sin embargo, si tú lo haces cada mes, una vez que tú haces el pago, te autorrevisas, estaría excelente. Pero también si lo haces de forma anual, también eso es muy práctico, ¿no? La única diferencia, lo que te comentaba, es si te das cuenta de ese error hasta el año, vas a tener que pagar actualizaciones y recargos de todos esos errores que encuentres, ¿no? Y después de esto llevamos al dictamen. Ya podemos traer un especialista en que nos haga una mini auditoría. No necesariamente, o sea, es el dictamen. Recordemos que existen 3 tipos de dictámenes. El obligado es siempre y cuando tengas un promedio más de 300 trabajadores en el ejercicio anterior. Existe el voluntario, es con independencia de que no tengo los trabajadores, me quiero dictaminar para obtener esos beneficios. Y está el inducido. El inducido no es más que si a mí me llegó una invitación a una corrección patronal y la acepté, pues bueno, lo que puedo sustituir esa corrección por 2 años de dictamen, o en este caso, si es una visita domiciliaria, lo puedo sustituir por 3 años de dictamen. Son muy diferentes, sin embargo, ya estaríamos, si se hace esta autorrevisión, ya estaríamos preparados para que el dictamen salga con una opinión limpia. ¿Qué se revisa en un dictamen? Pues como les comenté, lo básico es la conciliación, es la remuneración de los trabajadores, personas físicas, es simplemente darte cuenta si tú tienes prestadores de servicio que realmente pudieran ser tus trabajadores, si tú lo estás considerando como un externo cuando realmente sí es un trabajador. ¿Qué revisamos? Esa parte de responsabilidad solidaria. Ahorita, ¿qué hacemos a través de lo que llamamos REPSE, que no es más que el registro de las prestadoras de servicios especializados o obras especializadas? Revisamos esa parte de la responsabilidad solidaria, la clasificación de la empresa, que también es muy importante y que te genera pagos de cuotas. Y hay gente o hay empresarios que no ven los beneficios de dictaminarse. En el tema de las empresas que se dedican a la construcción, si tú tienes obras que jamás registraste en la plataforma a través de un CIROC, pues ahorita es el momento justo, cuando tú haces un dictamen, que puedes registrar todas esas obras que en su momento no lo hiciste. Si antes no cumplías, ya con estarlas registrando, se da como cumplimiento. Otra de las cosas, clasificación de empresa, que me regreso un poquito, es qué tal si tú estás mal clasificado, pues a través de un dictamen puedes corregirte. Una vez que se presenta el dictamen, a partir de ahí empiezas a pagar con las cuotas correctas. En el caso de estas correcciones, no implica que te vuelvan a revisar. Es decir, percibo que a veces las empresas tienen como el temor de decir, ya detecté mi problema, pero si yo le digo a la autoridad, la estoy alertando y me va a empezar a revisar y fiscalizar y va a poner el ojo en mí. ¿Eso pasa o no pasa? Puede pasar, sí. Déjame te platico un caso que nos sucedió ahí en el despacho. Pues prácticamente me contratan para hacer un dictamen. Yo inicio a revisar. Recordemos que los plazos es el 30 de abril, tú presentas un aviso de dictamen si es que te vas a dictaminar, y la presentación es un 30 de septiembre. Entonces, si yo voy a revisar, en este caso, un ejercicio, digamos, 2020, es porque yo voy a presentar un aviso en 2021 y lo presento en 2021. Se pagaron diferencias por ese dictamen, ¿sí? Pero estamos de acuerdo que nosotros entramos en 2021 a revisar 2020. Ok. Cuando nosotros entramos en 2022 para revisar 2021, todavía había diferencias. Esas diferencias que cuando entramos en 2021 a revisar, pues todavía todo ese año había diferencias, ¿no? Pero cuando llegamos ya a 2022 y entregamos un dictamen limpio, o sea, ya no hay observaciones, ya no hay pago de cuotas, pues el instituto lo que hizo fue revisar nuestro dictamen. Quiso abrirlo para revisar el por qué no se habían pagado diferencias. O sea, imagínate, pues claro, si nosotros como auditores entramos y revisamos, pues todavía en 2021 había diferencias que pagar. Todavía no les habíamos dicho cuáles eran sus observaciones, ¿no? Así es. Entonces, para 2022, pues mal hiciera que nosotros llegamos, revisamos y no se hacen correcciones, ¿no? Pues ya no había que pagar. Sin embargo, el instituto se quedó con esa curiosidad de decir, ¿por qué este año no nos pagaron? ¿Creyeron que todos los años iba a haber diferencias? Pues claro que no. Entonces, puede ser que sí te abran el dictamen creyendo que debiste de haber pagado diferencias cuando ya no hay por qué hacerlo. O que sí se vayan hacia atrás, ¿no? Si se están dictaminando 2020 y estás pagando diferencias, ¿por qué por 2019 no pagaste? ¿No? En este ejemplo, ¿no? Pero sí puede ser a criterio de la autoridad el cómo ellos determinan si te siguen revisando o se van años atrás. Aquí la gran ventaja de los dictámenes es por el ejercicio dictaminado, pues ya no tienen por qué hacerte visitas, ¿no? Y en ese caso positivo, como bien señalas, pues el dictamen o la revisión previa pues te ayudó a corregir y ya no tener que pagar más, ¿no? Sí, exactamente. O sea, te evitaste un problema. A partir de que llegamos como sus auditores, empezaron a corregir y ya ahorita a la fecha no tienen por qué estar pagando.
Me regreso un poquito a lo que decías de Siroc, porque decías, si por ejemplo tuviste horas que no registraste, es el momento de hacerla. ¿Hasta cuántos años te puedes ir para corregir esos errores? ¿Hay un plazo límite? No sé, hablando de 2025, si yo estoy consciente de que 2024, 2023, 1 o 2 me quedaron fuera, ¿hasta ahí puedo hacerlo o me puedo ir más hacia atrás en ejercicios anteriores? Ejercicio dictaminado. Nada más. Si ahorita estamos con el ejercicio 2024, solamente lo que ocurrió en 2024. Hasta ahí ya. No habría problema ni riesgo de nada en absoluto. Sí, es correcto. Solamente lo que aplique en el ejercicio de la dictaminación es cuando tú puedes corregir todo eso. ¿Qué más nos hace falta saber para poder autocorregir a la empresa en materia de seguridad social? Pues, ¿qué nos hace falta? De forma anual, algo importantísimo es sí hacer esa... Para mí todo es la conciliación, es hacer esa conciliación anual donde sí estamos revisando cuánto se timbró contra lo que tenemos en la contabilidad, contra lo que tenemos prácticamente declarado en la declaración anual, ¿no? Yo creo que esa conciliación sería lo básico para nosotros empezar a revisar y desde ahí se enfoca todo. Si alguien quisiera más información o asesorarse con ustedes como colegio para poder hacer un chequeo, una revisión genérica de su compañía, ¿se puede acercar al colegio? Sí, claro, sí, claro. Ya el colegio deriva con quien corresponda el tema que quieran abordar. No importa el tamaño de la empresa. No importa. Nosotros en el despacho como tal, lo que siempre hemos dicho que se trata igual al pequeño como al grande. Y la recomendación para usted que nos escucha es que si tiene en la empresa un responsable de la contabilidad o el manejo de la nómina, envíelo, mándelo a la maestría en seguridad social o los diplomados para que se enteren de estos temas y sepan perfectamente qué hacer en caso de corrección y dictamen, ¿no? Así es, tenemos ahorita el diplomado que empieza el 3 de octubre, diplomado en laboral y seguridad social, y también tenemos la maestría. La maestría inicia el 8 de enero y tenemos el 8 de mayo. ¿Nos podrías recordar en el diplomado qué se ve específicamente algunos de los temas así más importantes o más demandados para saber? En el diplomado pues vemos desde derecho laboral, vemos la integración salarial, qué es un dictamen, los medios de defensa, eso es como de forma general, ¿no? Lo básico que tú debes saber en materia de seguridad social. Sin embargo, ya en la maestría pues ya vemos temas más específicos que de forma legal, que es lo que tú debes de conocer. Una vez que ya conoces lo operativo, ahora sí necesitas saber todo lo legal y es para eso la maestría. Y ya con las precisiones de la legislación más actualizada, lo más vigente y siempre al día para que cuando llegues a la compañía que representas como despacho o en la que trabajas como empleado, puedas resolver todos los problemas, ¿no? Es correcto, con los mejores docentes, con temas de actualidad y principalmente con todas esas experiencias que los docentes nos aportan. Lo interesante aquí es que es virtual, entonces estamos de toda la República. Puede participar cualquiera, ¿no? Es correcto. Muy bien. ¿Algo más que agregar, maestra? No, al contrario, muchísimas gracias por este espacio y pues para estar platicando con ustedes la importancia de la seguridad social. De acuerdo, la autorrevisión de la empresa en materia de seguridad social, la charla hoy con la presidenta de la Comisión de Posgrado de este Colegio de Contadores, María Guadalupe Barba Gudiño. Gracias por estar con nosotros en este episodio y también gracias a usted que nos escuchó. Soy Víctor Montes Rentería, lo esperamos en la próxima emisión. Hasta luego. Gracias por escuchar este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.